Fundamentos del conteo de hematocrito. El hematocrito es una de las pruebas de laboratorio más simples y más reproducible. El hematocrito es útil en la detección de anemia y policitemia, y junto con el número total de eritrocitos y la determinación de la hemoglobina, se usa para calcular los índices eritrocitarios, volumen corpuscular medio, etc. El hematocrito se expresa como porcentaje, o preferiblemente una fracción decimal. Las unidades L sobre L están implícitas. El hematocrito venoso coincide estrechamente con el obtenido por punción cutánea. Ambos son mayores que el hematocrito corporal total. Errores típicos. Los errores técnicos incluyen la mezcla deficiente de la sangre antes de obtener la muestra, una lectura inadecuada del nivel de células y plasma y la inclusión del extracto leucocitario como parte del volumen eritrocitario. La irregularidad del diámetro interior de los tubos puede conducir también a un hematocrito inadecuado. Método de microhematocrito. Materiales requeridos: capilares rojos y azules y plastilina. Procedimiento: tomar la muestra en capilares rojos heparinizados directamente del pulpejo del dedo o utilizar capilares azules sin heparina para sangre venosa con anticoagulante de Winthrop o EDTA. Debe llenarse aproximadamente del 70 al 80% del capilar. Ocluir o tapar un extremo del capilar con la plastilina. Colocar el capilar sobre la plataforma del cabezal de una centrífuga de microhematocrito con el extremo ocluido adherido al reborde externo de la plataforma. Luego centrifugar por 5 minutos entre 10.000 a 12.000 revoluciones por minuto. Resultados. La lectura se realiza con una escala estandarizada que expenden en el comercio. Uso de la escala. Sostenga el tubo frente a la escala de manera que el fondo de la columna de eritrocitos, no el extremo inferior del tubo, quede exactamente al mismo nivel de la línea horizontal correspondiente al 0. Desplaza el tubo a través de la escala hasta que la línea marcada con el número 1 quede al nivel del tope de la columna de plasma. Vigile que el fondo de la columna de eritrocitos continúe sobre la línea 0. El tubo debe encontrarse completamente en posición vertical. La línea que pase al nivel del tope de la columna de eritrocitos indicará la fracción de volumen de estos. Valores de referencia. Hombres entre 40 y 50%. Mujeres entre 38 y 44%. Niños desde los 5 años entre 38 y el 44%. Lactantes desde los 3 meses de entre el 37 al 42%. Y recién nacidos entre un 50 y 58%. ¿Cómo se debe colocar el capilar? La disposición celular es: parte superior, una columna de plasma. En la interfase se encuentran los leucocitos y las plaquetas. En la parte inferior está la columna de eritrocitos. Ahora sí, el tutorial de cómo realizar un procedimiento. Materiales: capilares, tabla lectora de hematocritos, centrífuga para capilares. Procedimiento. Como se puede observar, la compañera Doris, antes de colocar la muestra en el capilar, primero la mezcla en un tubo de tapa lila, es decir, con EDTA. Luego coloca la muestra y procede a introducirla en la plastilina. Asimismo, limpia el excedente y procede a colocarla dentro de la centrifugadora. La fija bien, le coloca su protector, la tapa y procede a programarla. Posteriormente, pasado el tiempo del centrifugado, hace una lectura de los hematocritos y da como resultado 42%, lo que está en el rango normal si la paciente es una mujer.
Hemoglobina. La hemoglobina es el principal componente de los glóbulos rojos. Es una proteína conjugada que sirve de vehículo para el transporte de oxígeno y de dióxido de carbono. La masa de eritrocitos de un adulto contiene unos 600 gramos de hemoglobina, capaz de transportar 800 mililitros de oxígeno. La hemoglobina ocupa cerca del 33% del volumen del eritrocito y participa en el 90% del peso seco del total de la célula. Cada célula contiene entre 27 y 32 pulgadas de hemoglobina. En estados anémicos, la célula puede contener menos hemoglobina, por lo cual disminuye la capacidad transportadora de oxígeno de la sangre. La membrana del eritrocito y sus vías metabólicas son responsables de proteger y mantener a la molécula de hemoglobina en su estado funcional. Los trastornos en la membrana que alteran su permeabilidad o las alteraciones en los sistemas enzimáticos celulares pueden producir cambios en la estructura y función de la molécula de hemoglobina, o ambas cosas, y afectar la capacidad de esa proteína para suministrar oxígeno. Preámbulo al conteo de la hemoglobina. Existen diversos métodos para calcular la cantidad de hemoglobina. Los más sencillos son de índole colorimétrica y estriban en deducir el color de una muestra de sangre, es decir, la cantidad de pigmento hemoglobínico que contiene. La hemoglobinometría es la medida de la concentración de la hemoglobina en la sangre. Entre sus patologías que detectan destaca la anemia, que es una disminución de la concentración en sangre de hemoglobina por debajo de lo normal, del recuento hidrocitario o del hematocrito. Constituyen una alteración muy corriente y una frecuente combinación de otras enfermedades. Además, la concentración de hemoglobina se puede realizar por el método de la cianometaglobina. El método de la cianometaglobina presenta la ventaja de ser cómodo y de ser una solución estándar fácilmente disponible, además de que se mide la mayoría de las formas de la hemoglobina.